¿Qué harías vos si, por ejemplo, alguien que se murió, a los días después de que murió, está vivo nuevamente y está comiendo un asadito, unos pescaditos en la playa? Dígame, ¿qué harían ustedes? Si, por ejemplo, te dicen, ¿viste Juan que murió el otro día, murió el viernes? Está comiendo un asado en la playa. Y vos vas a la playa y ahí está Juan comiendo un asado. ¿Qué es lo que harías vos? A ver, dígame, ¿qué harían? ¿Qué hace la mayoría de las personas con algo así que les llama la atención? Sacan fotos, lo suben ¿a dónde? A las redes sociales, ¿no? Y todas las redes sociales lo van multiplicando. ¿Sabés? Juan está vivo, Juan está vivo, Juan está vivo, Juan está vivo. No puede ser, ¿vos lo viste? Sí, yo lo vi. En aquel tiempo no había fotos, pero las redes sociales de aquel tiempo fueron las que los testigos oculares utilizaron para que todo el mundo supiera que Jesús estaba vivo. Y entonces hubo un montón de gente que lo vio. Y nosotros creemos realmente de que Jesús resucitó porque las redes sociales de su tiempo lo decían. ¿En qué sentido? Había testigos oculares. Esto no fue un invento de alguien. Fueron y comieron. Otros lo vieron caminar junto a ellos. Otros estuvieron conversando. Otros fueron perdonados. Otros fueron restaurados. Pero un montón de gente vio a Jesús. Muchas personas vieron a Jesús. Y estas personas que vieron a Jesús le contaron a otras, le contaron a otras y le contaron a otras. Y es lo que pasó. Y por ejemplo, Mateo, recaudador de impuestos, un tipo que tenía mucho conocimiento, decidió poner en orden las cuestiones y escribió un testimonio, lo que nosotros llamamos el Evangelio de Mateo, donde él contó toda la historia de Jesús. Otro testigo, que se llamaba Marcos, testigo presencial también, porque era un seguidor de Jesús, aunque era muy joven en aquel momento, también se basó en todo lo que Pedro contaba y escribió el Evangelio de Marcos. Piensen esto que es muy interesante. El Evangelio de Marcos se escribió 35 años después de que Jesús resucitó. ¿Entienden esto? 35 años. Es una historia cercana. Es como escribir hoy algo que pasó en 1990. ¿Me entienden? Es como que a alguien se le ocurre hacer un tratado, un estudio, una historia de cuando perdimos la final con Alemania en Italia. Algo así. En 1990, cosas que son cercanas. La historia de Jesús es una historia que se contó ahí nomás. Y no simplemente que se contó ahí nomás, sino que se escribió ahí nomás. Y es más, hay un manuscrito que fue descubierto de una momia que solamente tenía 10 años de antigüedad de que se escribió. O sea que tenemos un texto escrito por Marcos, una copia por supuesto, que solamente tiene 10 años después de que el Evangelio de Marcos fue escrito. Y después, otro hombre llamado Lucas, que era historiador, él puso en orden todas las cosas, escribió toda la historia de Jesús. Y Juan, otro testigo ocular, él también escribió la historia de Jesús. O sea que la historia de Jesús es una historia bien está ratificada por documentos históricos y documentos muy cercanos que muy pocos personajes de la historia de aquel tiempo tienen. Nosotros tenemos históricamente testimonios mucho más cercanos en cuanto a lo que fue escrito desde el tiempo que pasó hasta que tenemos el documento de Jesús que de cualquier otro personaje de la historia de ese tiempo. Por eso no es tan fácil decir que esto, como muchas personas dicen, no, esto fue un invento de algunos, robaron el cuerpo y entonces empezaron a decir que resucitó. Porque acá estas personas, que hasta antes de la resurrección eran hombres que tenían un miedo terrible, después se convirtieron en gente absolutamente valiente que dio su vida por esta situación. Y por eso, miren lo que dijo Pedro cuando estaba a meses, a días de lo que había pasado con Jesús. Dice, nosotros los apóstoles somos, ¿qué cosa? Testigos de todo lo que él hizo por toda Judea. Nosotros lo vimos, no me lo contaron, yo lo vi, dice Pedro. Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y Pablo, que era un enemigo del cristianismo, Pablo odiaba a los cristianos, porque recuerden que en aquel tiempo el cristianismo no era algo que podías haber seguido. ¿Por qué? Porque no lo querían los romanos, porque no lo querían los judíos, no lo quería nadie a esta nueva secta. Y Pablo estaba encargado de destruir esta secta y después se encuentra con Jesús y él dice lo siguiente, mira qué interesante, dice, y si Cristo no ha resucitado, o sea, si todo lo que hablamos de que Cristo resucitó, entonces toda nuestra predicación es inútil. O sea, todo esto que estamos haciendo no tiene ningún sentido. Esto sería como un gran grupo de autoayuda, de gente autoengañada,
que viene acá a cantar cancioncitas y que de repente decís que Jesucristo resucitó porque es un verso que te comiste, por gente que te dijo, pues es una gran mentira. Si Jesús no resucitó, esto es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Ahora, uno puede negar y decir, bueno, está bien, pero estos son testigos de esa secta, entonces, bueno, decían esto. Pero hay un personaje que no está en la Biblia, que está en la historia común y que fue Nerón. ¿Conocen a Nerón? ¿Alguien conoce a Nerón? Que Nerón fue un emperador muy conocido, muy conocido, pero seguramente vos no conocés a la mamá de Nerón, que era muy famosa, ni tampoco conocés todas las guerras que ganó, ni todas las cosas que hizo grandes en Roma. Pero si vos conocés algo de Nerón, es que él incendió Roma en el año 64 después de Cristo. Esto lo sabés. Todo el mundo sabe esto. Y también que culpó a ¿quiénes? A los cristianos por este incendio. Sí, entonces piense esto. Había en el año 64 después de Cristo miles de personas que creían que Cristo estaba vivo en Roma, en la capital del imperio, a más de 3.000 kilómetros de donde ocurrió todo esto en Jerusalén. O sea, estamos hablando de que este movimiento se desparramó por el mundo en el año 64, son 30 años después de que murió Jesús. 30 años, nada. Con miles de personas a las cuales se les quiso endilgar que incendiaron Roma. O sea que no eran poquitos, no eran 4 o 5 tipos. Incendiar una ciudad necesita un poco más de gente, ¿no? Por eso tenemos que darnos cuenta de que no es fácil decir que la resurrección es una leyenda, que es un mito. Por ahí te dicen, fácilmente uno lee artículos de diario, de gente que supuestamente sabe, y deciden que es un mito. ¿Por qué? Porque un mito, una leyenda, necesita por lo menos 80 años desde que ocurrió hasta que empezó a hacerse este mito y leyenda para que comience a declararse un mito y una leyenda. ¿Por qué? Porque tienen que morir todas las personas que vieron esto. O sea, yo espero 80 años, ya cuando no hay nadie, por ejemplo, vieron que hay gente que niega el holocausto que ocurrió con los judíos en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya casi no nos están quedando poquitos testimonios de gente, pues casi todos murieron. Bueno, recién cuando mueren todos uno puede decir, bueno, en realidad a mí me contaron que pasó eso. Pero todo esto que nosotros tenemos aquí escrito y que nosotros creemos, fue gente que vio, gente que fue testigos oculares de lo que pasó. Miles de cristianos creían que Cristo resucitó de los muertos en ese tiempo. Había cientos de personas en Roma, 30 años después de la resurrección, que creían en la resurrección. Y esto fue lo que pasó. Y esto es lo que creemos. Y esto es lo que sabemos. Ahora, todo esto es muy interesante, es un dato de color. Pero nosotros no estamos acá reunidos simplemente porque esto es un hecho histórico, sino porque ¿cuántos de los que están acá hablaron con este Jesús resucitado? ¿Cuántos testigos hay acá de que Jesús está vivo? Diga la verdad, levante su mano, dale un fuerte aplauso a él porque está acá, él está presente. No es un verso, yo hablé con él, vos hablás con él está vivo, él cambia vidas. Estamos acá porque la resurrección lo cambia todo. Estamos acá porque Cristo vive y porque es un hecho la resurrección. Y las implicancias de la resurrección es que eso modifica todo lo que somos. Porque sabemos que Cristo resucitó, todo cambia. Primero quería contarles un poquito el contexto de qué ocurre cuando muere Jesús y luego resucita. En primer lugar, debemos recordar que los judíos estaban esperando un Mesías. Este Mesías era un libertador. Ellos estaban bajo presión en ese momento de los romanos y estaban esperando un gran libertador, un Mesías. Y ya había varias personas que se habían dicho el Mesías. Yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Y habían sido Mesías falsos. Pero Jesús se presenta como el Hijo de Dios, como el Mesías, como aquel que estaban esperando. Y la verdad que en aquel tiempo era casi imposible pensarlo porque Roma estaba naciendo como un imperio fuertísimo. Iba a ser la nación que dominaría la historia por mucho tiempo. Y parecía que Dios nunca iba a cumplir esta esperanza del pueblo judío. Pero luego en un momento dado apareció Juan el Bautista y andaba por ahí hablando de que la gente tenía que arrepentirse. Y el mensaje de Juan era un mensaje que atraía a la gente y la gente iba, lo escuchaba y empezaron multitudes a seguir a Juan el Bautista. Por lo tanto, entonces todas las autoridades religiosas estaban atentos y fueron a verlo y le preguntaron, ¿vos sos el Mesías que esperamos? Y él dijo, no, yo estoy preparando el camino.
Y en un momento dado, en uno de los momentos más especiales de los evangelios, ve venir a Jesús y entonces hacen que todo el mundo lo mire a él y dijo, aquí está, no el político, no el rey, no el guerrero, sino el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y entonces aparece Jesús y Jesús empieza a predicar con gran autoridad y comienza a enseñar a veces con ejemplos, con parábolas, o si no, de vez en cuando comenzó a explicar muy claramente. Y empezó a sanar, a hacer milagros, y la gente lo seguía. Y si a Juan lo seguía cientos, a Jesús lo seguían miles. Y las grandes multitudes que seguían a Jesús lo querían hacer rey. Y entonces los líderes judíos estaban muy preocupados y empezaron a hacerles preguntas capciosas a Jesús. Y Jesús siempre terminaba haciéndole preguntas más difíciles a ellos. Y entonces de repente la cosa se empezó a complicar porque se empezaron a ponerse nerviosos, porque Jesús les decía a los líderes religiosos, a los que tenían la ley, que eran hipócritas, que eran tumbas blanqueadas, y algunos de ellos les decían que se iban al infierno. Y esto fue la gota que casi rebalsó el vaso. Pero luego hubo un evento que colmó todo. Porque un hombre muy conocido, llamado Lázaro, muere y de repente es resucitado. Y eso sí volvió loca a la gente. Y la gente empezó a seguir a Jesús. Y los líderes judíos se dieron cuenta que esto no podía seguir así. Y dijeron, si no hacemos algo al respecto, el mundo entero lo va a seguir. Entonces, conocemos la historia. Jesús fue traicionado por un amigo. Fue condenado por las autoridades del templo. Y finalmente crucificado por el Imperio Romano. Y luego fue enterrado por dos personas que no lo seguían públicamente. Porque en aquel tiempo, cuando un crucificado era muerto, casi nadie iba a buscar su cuerpo. Eran de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peorcito, ¿no es cierto? Eran personas que nadie amaba, nadie quería y nadie quería acercarse. Normalmente lo que hacían con el cadáver del crucificado, lo metían en una carreta y lo tiraban al Valle de la Gehenna para que se pudra o lo quemaran. Pero acá hubo dos hombres que fueron a pedirle el cuerpo al gobernador, lo pusieron en una tumba nueva, hicieron una preparación rápida del muerto y lo sellaron la tumba porque rápidamente ya venía el sábado y ya tenían que descansar. Y en ese momento, toda la gente que seguía a Jesús, dejó de seguirlo, porque no había ningún seguidor de Jesús, después de su muerte, ninguno. No había ningún seguidor de Jesús después de su muerte. Cuando Jesús murió, nadie seguía a Jesús. Ni Juan, ni Pedro, ni su mamá María. Nadie esperaba que él volviera a vivir. Y pasó todo el día de reposo, desde el sábado, el día de reposo empieza el viernes a la noche, cuando se pone el sol. Y llegó el domingo, y lo interesante era que nadie esperaba que nada ocurriera. Es interesante los relatos de los testigos, porque si estos relatos fueran mentirosos, ¿no? Por ejemplo, alguien dijera, bueno, voy a escribir una historia de Jesús resucitado. Podría haber dicho, por lo menos si yo lo escribiera, diría, bueno, en aquel momento nadie creía, pero yo creía. Entonces yo, si escribiera mi evangelio de Jesús según San Alejandro, ¿qué escribiría? Y cuando todo el mundo tenía miedo y cuando nadie creyó, yo estaba en la tumba esperando. Y estaba en la tumba esperando y fui el único que vio resucitar a Jesús y el único que celebró la resurrección ante todos esos incrédulos como Pedro y Juan. O no, yo haría eso, si mentiría sobre algo. Pero el relato nos muestra a todos los líderes de la iglesia de aquel tiempo, a todos los grandes hombres de la fe, acobardados, escondidos y sin ninguna esperanza. Y el relato comienza, vamos a leerlo en Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante, que dice que el domingo muy temprano, la madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Ahora, María Magdalena no fue a ver un resucitado. María Magdalena fue a preparar el cuerpo. ¿Por qué? Porque los hombres lo habían preparado así nomás
y ella quería mejorar. Usted sabe que las mujeres no creen que un hombre haga bien de las cosas del todo, entonces dijo, estos tipos seguramente lo hicieron así nomás, vamos a arreglar lo que hizo este hombre. ¿Es verdad, señoras, o no? Cuando un hombre lava los platos, normalmente las señoras se van y lo mejoran un poco porque dice que no lo hacen del todo bien. Y el relato continúa y dice que al acercarse se dio cuenta de que habían movido la piedra. La piedra, pues era una piedra gigante, una piedrita, una piedra grande, que tapaba la entrada de la tumba. Entonces, ¿qué pensó ella? ¿Resucitó? No. ¿Qué pensó ella? Se robaron el cuerpo, se afanaron el cuerpo. Todavía que lo crucificaron, ahora están profanando el cuerpo. ¿Dónde pusieron el cuerpo, mi Señor? Ella amaba a Jesús, ella fue sanada por Jesús. Era una mujer que quería a su maestro. Nadie esperaba que el cuerpo no estuviera y tuvo miedo. Entonces María va corriendo a la ciudad y golpea la puerta de los discípulos que estaban durmiendo. Pedro, Juan estaban durmiendo, era muy temprano. Imagínense el susto que se pegaron estos hombres, porque recuerden que la cabeza de los discípulos tenía precio. Ya habían matado al líder y ahora querían matar a todos los demás. Entonces aparece María y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, ¿qué dijeron los discípulos? No, quédate tranquila, María, Jesús resucitó. No, los discípulos tampoco creían y se fueron corriendo a la tumba. Y María quedó triste, porque cuando vio la tumba vacía, ella asumió lo peor. Y María vuelve a la tumba lentamente, llorando por lo que había pasado. Y dice que María estaba llorando y se inclinó para ver la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Estaba sentado uno donde había estado la cabeza de Jesús y otro donde había estado sus pies. Y los ángeles le preguntaron, miren la pregunta que le hacen los ángeles, ¿no? Mujer, ¿por qué estás llorando? Bueno, esto responde a una pregunta ancestral sobre cuál es el sexo de los ángeles, ¿no? Y acá con esto ya sabemos que es un hombre, porque ¿quién va a preguntar a una mujer que está llorando por qué está llorando? ¿No es cierto? Solamente un hombre puede hacer ese tipo de preguntas. No, esto es un chiste, no tiene nada que ver. Ahora dice el pastor, dijo que los ángeles son hombres. Pero, ¿por qué está llorando? ¿Por qué va a estar llorando una mujer en una tumba? Porque hay un muerto, o en este caso porque está el cadáver. Y entonces María le dice, ¿por qué alguien se ha llevado el cuerpo de mi Señor? Todavía la resurrección no estaba en su mente, no estaba en la mente de nadie. Nadie creía que Jesús iba a resucitar. Y de repente María escuchó unos ruidos detrás de ella. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio a Jesús allí. Pero no sabía que era él. Ella buscaba un muerto. Los muertos no están vivos. Ella no tenía esperanza de ver un resucitado. Ella no lo reconoció porque era de noche, no lo reconoció porque tenía otra apariencia, no sabemos por qué, pero no lo reconoció. Imagínense que si ustedes van a un cementerio, no esperan ver al tipo vivo, ¿no es cierto? Es lo que pasó. Y me imagino a Jesús con una gran sonrisa, sabiendo que esta María que estaba triste, angustiada, sin esperanza, ¿cómo puede ser que estés vos en esta mañana? ¿Cómo puede ser que estés vos en esta mañana? Sin esperanza, a veces sin ganas de vivir, a veces perdiendo todos tus sueños, a veces perdiendo todo lo que tenés por delante. Jesús sabía que en un instante todo iba a cambiar. Porque un instante con Jesús cambia todo. Un instante con el resucitado cambia todo. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y es muy divertido el mensaje, ¿no? Porque María todavía está confundida. María pensó de que estaba hablando con quién. Con el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba. Imagínense a María cuando fuera vieja, ¿no? Con los discípulos, con algunos más, contando y riéndose. ¿A vos te parece confundir a Jesús con el jardinero? Y matándose de la risa de lo que no pudo conocer a su maestro. Y ahí estaba su maestro. Y de repente Jesús le dijo, María. Y hoy Jesús te llama a vos por tu nombre. Porque te conoce tus lágrimas, conoce lo que pasás, conoce lo que nadie más conoce, conoce las cosas que tenés adentro, conoce esas cosas que nadie más conoce y te llama por tu nombre, para hacer un milagro en esta noche, para hacer algo nuevo, porque Jesús se dedica a eso,
hacer nuevas todas las cosas. Y ella se volvió y le dijo, Maestro. Y Jesús le dijo, no me detengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes, Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. Y ahora sí, María va con otro mensaje. Pobre María, ¿no? De la tumba a la ciudad, de la ciudad a la tumba, y otra vez se va a la ciudad, pero en este momento María Magdalena fue y les dijo a los discípulos que habían visto al Señor y les contó todo lo que Él había dicho. Volviendo al hecho de que esto pueda ser un mito, y de que el que escribió esto lo escribió para que nosotros hoy estuviéramos acá hablando de esto después de 2000 años, en aquel tiempo ningún testimonio de una mujer era válido ni aún ante los jueces. O sea, la palabra de una mujer en aquel tiempo no tenía ninguna validez. ¿Por qué si alguien inventa una historia se le ocurriría poner a mujeres como testigos? Porque fue lo que pasó, porque fue lo que ocurrió y porque esto que está escrito es verdad. Jesús dijo quién era. Y si Jesús dijo, escuchen bien esto, que Él iba a resucitar, y resucitó, todo lo que Él dijo es verdad. Si Jesús dijo que iba a resucitar, que iba a morir, iba a ser entregado y morir, y al tercer día iba a resucitar, y lo cumplió, todas las promesas de Jesús son verdad para vos y para mí. Él te prometió vida abundante, no te prometió una vida sino más. Y es una promesa real para vos. Y a veces vos decís, bueno, pero yo estoy en una situación tremenda y difícil, pero si Jesús resucitó, y no hay cosa más difícil que esa, ¿no es cierto? Él puede darte una vida abundante a vos y una vida superior a la que estás viviendo porque Él tiene poder para eso. Algunas cosas importantes. En primer lugar, porque Jesús resucitó, vos podés orar sabiendo que Dios te escucha, que vos podés hablar con Dios y Él te escucha, porque Jesús dijo que si ustedes en secreto oran a su Padre Celestial, su Padre le va a responder. Y por eso vos te podés orar y podés pedirle a Dios y podés llorar ante Dios y podés derramar tu alma delante de Dios y podés decir, Dios, te necesito, Dios, no puedo más, Dios, estoy cansado, y podés hablar con Él y saber que Él está al lado tuyo, que Jesús está vivo. ¿Creen eso? Porque Jesús resucitó, yo puedo hablar con Él y Él me habla. No es una religión, es una relación. Y vos y yo podemos estar cerca de Él, porque si Jesús dijo que iba a resucitar y lo hizo, todo lo que Él dijo es verdad. Porque Jesús resucitó, podemos vivir sabiendo que hay vida después de la muerte. Antes que Jesús muriera en la cruz, nadie creía que había vida después de la muerte. Los judíos no creían que había vida después de la muerte. Por eso en el Antiguo Testamento lo más importante era tener una gran vida, una larga vida. Si querías una bendición de Dios era que vivieras 70, 80, 90 años. Pero a partir de Jesús sabemos que tenemos vida eterna y sabemos que si nos morimos, ¿a dónde vamos? Se va al cielo. ¿Por qué se va al cielo? Porque si tenés a Cristo en tu corazón, porque Él te perdonó tus pecados, Él te hizo hijo de Dios y estás escrito en el libro de la vida. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Por eso cada vez que vas a un velorio de alguien que cree en Cristo, es simplemente un hasta luego y sabés que lo vas a ver dentro de poquito, ¿no es cierto? La muerte no puede con nosotros. ¿Sí, cuál es el miedo más grande que tiene la gente, o no? A morirse. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Somos personas eternas. Porque si Jesús dijo que Él venía a darnos vida y vida eterna, y Él dijo que iba a resucitar y resucitó, y Él dijo que iba a preparar un lugar para nosotros, ¿creen eso? Y si Él dijo que iba a preparar un lugar para nosotros, y si Él dijo que iba a resucitar, resucitó, quiere decir que hay un lugar preparado para nosotros. Porque Jesús resucitó. Podés sacrificar muchas cosas acá porque tu fidelidad importa. Claro que sí. Ser fiel a Jesús importa. Y por eso tenés que ver qué cosas hoy estás haciendo en las cuales no sos fiel a Dios. Si vos sabés que hay cosas que tenés que dejar, déjalas ya. Si vos sabés que hay cosas que no tenés que hacer, no las sigas haciendo. Porque si Jesús resucitó, Él dijo que vos tenías que vivir una vida santa y buena para Él. ¿Por qué vas a vivir cualquier tipo de vida?
¿Por qué vas a vivir una vida sin sentido acá en la tierra cuando te espera una vida eterna en el cielo? ¿Por qué no vas a aprovechar acá para ya empezar a vivir bien y sacrificar lo que tengas que sacrificar para ser fiel a Dios? Tu fidelidad importa, claro que sí. No es lo mismo vivir de cualquier manera, porque vas a rendir cuentas por tu vida. Porque vas a rendir cuentas por tu vida. Y porque Cristo viene pronto a buscarte, ¿saben eso? Entonces viene a buscarte. ¿Estás preparado o no? ¿Cómo te va a encontrar? ¿De qué manera te va a encontrar? Porque Jesús resucitó. Si nunca pusiste tu fe en Jesús como tu Salvador, deberías considerarlo. Si todavía no pusiste a Jesús en tu corazón, si no dijiste a Jesús que sea el Señor de tu vida, si no decidiste entregarle tu vida a Jesús, hoy tenés que hacerlo. Porque si Él dijo que iba a resucitar y lo hizo, esta es tu oportunidad para encontrarte con Él. Él es exactamente quien afirmó ser el Salvador y el Señor, y por eso tenés que considerarlo. Con María Magdalena en este tiempo estamos en ese límite, ¿no? Al borde de encontrarnos con Jesús y la alegría de vivir con Él, y simplemente tenés que dejarte encontrar por Jesús en esta noche. Y si vos en esta noche estás alejado de Dios, si estás viviendo a tu manera, esta es la noche para volver a Dios. Porque si Jesús resucitó, todo cambia. Por eso, si Cristo resucitó, ¿qué vas a hacer con tu pecado? ¿Vas a seguir pecando? Sabiendo que Jesús resucitó y sos libre del poder del pecado. No hay ningún pecado, ningún hábito destructivo que pueda dominar tu vida. No hay. Podés arrepentirte y cambiar de vida. ¿Qué vas a hacer con el pasado? ¿Vas a dejar que el pasado te domine? ¿Vas a seguir diciendo, bueno, pero yo me equivoqué en el pasado, porque yo tuve sufrimientos en el pasado, porque mi pasado fue tremendo, cuando Jesucristo hace nuevas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y Él puede sanar tu pasado, Él puede sanar tus heridas y puede hacerte libre de tu pasado. ¿Qué haces con la vergüenza? ¿Vas a seguir dejando que te avergüencen las personas? ¿Vas a seguir dejando que las personas te humillen cuando sos un hombre o una mujer para vivir libremente, para vivir con dignidad, sabiendo que vos tenés un futuro de la mano de Él, porque Él te ofreció una vida distinta? Y lo más importante es lo que Dios opine de vos. No importa lo que otros opinen de vos. Lo más importante es que Dios te ama y que nunca dejó de amarte y que no hay nada que puedas hacer para que deje de amarte. Porque nada te puede separar del amor de Dios. ¿Qué vas a hacer con el arrepentimiento? ¿Vas a seguir enojado con Dios, con la vida, con el mundo? ¿Vas a seguir pateando el tablero? ¿Vas a seguir estresado, enojado con todos? ¿O vas a arrepentirte y vas a volver a Dios y vas a estar con Él en una relación sencilla, de humildad ante Él, sabiendo que Él tiene para vos lo mejor? Si Cristo resucitó, todo, absolutamente todo, cambia. Porque nuestra vida comienza como cuando la muerte fue vencida. Y hoy celebramos que Cristo está vivo. Y Cristo quiere hoy darte la esperanza que nada ni nadie te puede dar. Como María, en esta noche Jesús te llama por tu nombre. Te llama porque te conoce, porque sabe quién sos. Porque no puedes esconderte nada delante de Él. Y Él te dice, yo te amo, y quiero que empieces de nuevo conmigo. Por eso te invito a cerrar tus ojos en esta noche. Y si nunca tomaste la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo, a este Jesús que está vivo, que murió en la cruz para perdonar tus pecados, hoy podés hacerlo. Es tu decisión. Y si querés entregarle tu vida a Jesús, yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo. Y le digas así: Jesús, te necesito. Hoy te reconozco como mi Salvador. Gracias porque moriste en la cruz, pero gracias porque resucitaste. Señor, me arrepiento de haber vivido a mi manera. Y hoy te recibo como mi Salvador. Dame una nueva vida, Jesús.
haceme tu hijo, Padre del cielo, para que pueda vivir una vida distinta y para que pueda tener un lugar en el cielo.